Hola, ¿qué tal? Muy buenos días a todos, buenos días a los presentes, a las personas que están viéndonos en streaming. En primer lugar, me presento, mi nombre es Enrique García, trabajo en Telefónica, llevo ya unos años colaborando con varias áreas de la casa, con varios agentes del mercado de la educación, desde Telefónica, en el segmento de educación, y hoy nos gustaría hablar con vosotros en una pequeña ponencia de media hora, permitidme que sea algo ágil en algunos puntos, en los que pueda tratar con vosotros lo siguiente, ¿vale? En primer lugar, me gustaría que entendiéramos y compartiéramos todos la importancia que tiene la educación, no solamente para una empresa como Telefónica, sino como país, y teniendo en cuenta que los profesionales del mañana, incluso nuestros propios empleados, van a ser educados de una manera digital, y eso es de lo que queremos hablar hoy aquí, cómo esa digitalización va a llegar al mundo de la educación. Es algo que además se ha acelerado mucho en los últimos tiempos. Vamos a hablar de eso, vamos a visualizar cómo será ese aula del futuro. Un aula construida por varios elementos, no solo físicos, también digitales. Y además, cómo podemos hacer ese acompañamiento, cuáles son las piezas clave y cómo queremos ayudar en este mercado, ¿no? Entonces, en primer lugar, un poco de contexto, ¿no? ¿Cuál es la situación de Telefónica hoy? ¿Cuál es su grado de digitalización? Veréis, en primer lugar, veamos algunas pequeñas cifras que nos van a ayudar a entenderlo mejor. Nuestros primeros retos son algunos que ya veníamos trayendo de antemano, que son la brecha digital, es la falta de digitalización. Esto no está ocurriendo solamente en un segmento concreto. Nos gustaría dejar claro que esto es algo que es una evolución en el segmento público, en el segmento concertado, en el segmento privado, y de hecho nos gustaría hablar de cuál es el grado de avance, ¿no?, también en cada uno de ellos. Estáis viendo que el crecimiento de la digitalización es muy potente en el mundo en el que vivimos, en nuestro mundo personal, y en el mundo de la educación no está ocurriendo a la misma velocidad, y eso es importante que lo tengamos claro, ¿no? Solamente algunos datos. Esa tasa de abandono escolar que veis ahí es algo que debe ser también transformado gracias a la digitalización. El captar la atención del alumno, el que el profesor sea capaz de convertirse en un mentor y no en una persona que da una charla y una clase magistral y pide unos deberes, son elementos clave para abordar esa transformación. Si os fijáis en algo más, hablando de algunas tendencias, ya las estaba enumerando, y es que no se puede no tener en cuenta la digitalización en el mundo de la educación. Si hacemos un poco de zoom, cuando hablamos de aula digital y transformación, nos resulta sencillo visualizarlo como un triángulo. Y es esa pequeña montaña que estáis viendo ahí, donde hablamos de espacios. En primer lugar, son los espacios adecuados, los actuales, donde tenemos una pizarra, tenemos pupitres y todos están mirando hacia adelante. ¿Ese es el espacio adecuado? Pues en primer lugar, ese es el primer punto que vamos a tratar. El espacio, incluso a nivel mobiliario, a nivel de construcción, a nivel de obra civil, si queréis verlo así, va a ser un elemento importante para que la educación se maneje de una manera distinta. A nivel tecnología, por supuesto, las aulas no van a necesitar ahora mismo son aulas que tienen dispositivos en algunos casos, pero no se trata de entregar un hardware, de entregar unos dispositivos que estén encima de una mesa, sino que sean dispositivos que sean utilizados de una manera correcta, con un software detrás que alimente a la parte importante, que es la pedagogía, ¿vale? Que es cómo vamos a transformar dar unos contenidos que hasta ahora estaban muy centrados seguramente en contenidos de editoriales, en algunos casos ya existen los contenidos propios, pero todo debe conjugar para que el aula del mañana sea el que vamos a ver a continuación. Antes de nada, pequeño paréntesis. Algo lo ha acelerado, ¿no? Y esto no, seguro que no sorprende a nadie que hablando de la crisis del COVID-19. Si os fijáis, enumero en azul algunos puntos clave, ¿no?, que yo creo que son los que son más destacables para lo que ha ocurrido. Y es que la expansión online ha explotado de una manera forzosa, por supuesto. Nosotros lo sabemos de primera mano, hemos trabajado de manera estrecha con muchas comunidades autónomas, aportando dispositivos, tarjetas SIM, intentando reducir al máximo la brecha digital que ocurre en muchas familias que no pueden tener un dispositivo en casa para el estudio, y vamos a ver a continuación además por qué esto es importante y cómo estamos situados respecto a otros países, ¿no?
Fijaos que esto no solo se trata de que haya un aprendizaje online, sino que seguramente el escenario futuro y parte de lo que hemos trabajado también con las comunidades es en que sea un escenario híbrido, en el que puede que haya personas que estén online, puede que haya personas que estén físicamente en el aula, y lo importante es que en ambos casos no se pierda la calidad de la educación y la colaboración y la interacción con el docente siempre mantenga la misma calidad. Fijaos, hablaba de por qué nos vamos a comparar un poco con nuestro entorno, ¿no? Que también está bien. ¿Cómo estamos en España respecto a eso? Pues fijaos, sin entrar al dato, ¿no?, de la tabla, hay dos titulares muy relevantes que sí quisiera compartir con vosotros. El primero, velocidad de Internet. Aquí tenemos los deberes hechos. Además, en varias ocasiones ya hemos hablado de cuál es la capacidad que tenemos a nivel de velocidad de Internet, pero veamos una comparativa más, y es ¿eso cómo afecta en la educación? ¿Estamos preparados realmente solo por tener velocidad de Internet para mantener una clase online o de manera híbrida? Y eso nos lleva a otro dato, y es el siguiente, aparte del gasto del PIB del país en educación, si comparamos eso y lo ponemos enfrente de los ordenadores en casa dedicados de manera exclusiva para educación, obviamente no el ordenador del padre que le ha dejado el hijo, que es seguramente lo que ha acabado pasando en la época del COVID, ya no salimos tan bien, ¿no? Y eso es algo que debe hacernos reflexionar no solamente desde el punto de vista público, por mucho que yo hable ahí del porcentaje de PIB. Obviamente, además, el PIB, esta comparativa influye en el PIB, y en esa tabla hay otros países como Suiza que tiene 3 veces el PIB de España, ¿no? Entonces, la comparativa hay que hacerla con cuidado, pero es un mensaje importante que queremos lanzar y que nos debe hacer visualizar cuál es el escenario a futuro. Y el reto está en los siguientes 5 años, fijaos. Seguramente antes de la pandemia, cuando hablábamos en educación con entidades públicas, con centros privados, con centros concertados, pues hacíamos planes a 24, 36 meses. Todo eso pasó a ser una acción inmediata de 3 meses, y de manera muy rápida lo que hemos pasado es a planificar los siguientes 12, 24 y 36. Y vais a ver que todo ello no se hace de una manera abrupta, precisamente se hace de una manera controlada, pilotando y mediante fases. Esa digitalización del aula y del entorno educativo debe reportar algunos beneficios. Solo algunos datos. Yo creo que viendo los datos del principio y viendo esto, nos podemos hacer a la idea de cuáles pueden ser esos beneficios que vamos a conseguir gracias a esa digitalización. Fijaos solamente en algunos titulares, ¿no? Porcentaje de fracaso escolar. ¿Cómo creemos que se puede reducir captando la atención? Siendo para el alumno importante y atractivo los contenidos que está recibiendo. Evidentemente, una educación asíncrona también, que no sea como está ocurriendo de manera clásica. Y puedo hablar por mí mismo, ¿no? Y cómo he recibido esa educación de una manera en la que recibo una clase magistral, tengo unos contenidos, los empollo, ¿vale? Dicho una palabra llana, y los ejecuto en un examen, ¿no? Y eso nos lleva a otro punto, que es la calificación. Y cómo va a cambiar también la forma de calificar al alumno en base también a sus skills, y no me refiero a las skills digitales, sino a cómo es su trabajo colaborativo, cómo es su percepción de las nuevas tecnologías que van a llegar y nos van a trasladar a esos empleados del mañana, que es donde queremos trasladarnos. Como rendimiento escolar ya se han hecho algunos primeros estudios, por ejemplo en el ejercicio del informe PISA, que ya nos dan algunos datos más de cómo puede ese rendimiento escolar crecer, cómo crece la motivación del alumno, y algunos datos más que me lleva al final, ¿no? a esos profesionales del mañana, cómo van a llegar, ¿no? Y esa empleabilidad debida a que los contenidos que está recibiendo no son de una manera estática, sino de una manera dinámica, creemos que van a ser muy importantes para que esos profesionales sean ya digitales. Y cuando hablamos de digitales, en realidad de lo que estamos hablando es de esto. Y cuando hablamos de esto que hay aquí, que como veis hay una parte de tratamiento de datos, de procesos, de todo esto llevamos toda la semana hablando en este congreso, y todo ello son tecnologías que han llegado, que están para quedarse y que son el futuro no solamente de los próximos 5 años, sino de las próximas décadas. Por tanto, ¿cómo será la educación del futuro? Sin imaginarnos todavía el espacio físico, veámoslo desde un punto de vista cualitativo. Y algunas cosas ya las hemos ido enumerando. El alumno que está detrás de ello nos va a demandar
cómo recibir esa educación, directa o indirectamente. Y por tanto hablamos de ella desde un modelo bajo demanda, desde un modelo asíncrono, donde pueda ejecutar sus acciones, tanto colaborativas como propias, desde donde quiera y desde donde pueda. Y esto no significa que estemos diciendo que el aula ya no tiene sentido. De hecho, el próximo año el Ministerio de Educación ya ha dicho que las clases van a seguir siendo presenciales, pero eso no limita que las tecnologías que hemos visto antes sean relevantes, sean importantes, las editoriales se ponen las pilas con ellos, los propios docentes se ponen las pilas en hacer contenidos propios para atraer la atención del alumno. Y por eso además hablamos de contenidos, aplicaciones infinitas y algo que no tiene que ver tanto con la tecnología como es el desarrollo internacional que hay detrás de todo ello. Decíamos antes que los espacios se deben transformar y es que en la propia aula seguramente se transforma incluso la forma en la que están construidas, ¿no? Es posible que para ciertos momentos sea un aula en la que sí haya grupos mirando a un ponente, pero el mobiliario podrá transformarse para ser un entorno colaborativo. Y eso no es tecnología, pero sí es pedagogía y cómo la colaboración, ya sea online, sí, con tecnología, o presencial en el aula, va a ser realmente el game changer necesario para la educación. Hay algo más, ¿no? Y es cómo el centro se va a empezar a relacionar con el alumnado y con las familias. Veréis que también hablamos mucho de familias y esto depende de las edades, obviamente. Pero la manera en la que tiene de relacionarse, por volver un poco al pasado, pues podemos hablar de, oye, necesito que alguien firme un justificante, tengo que pasar una nota de pago, tengo que informar al padre de una ausencia, y todo eso ahora pues puede que esté ocurriendo bajo una llamada de teléfono, de manera tardía. Bueno, pues todo eso también estamos empezando a ayudar a los entes públicos para que eso sea automático, sea directo, sea controlado y sea bajo algo que siempre llevamos todo el día encima, que es el teléfono. Y eso sí es importante. La relación va a cambiar, no solamente en el docente y en el alumno, también es importante cómo se relaciona el propio centro y las familias de esos niños. Por tanto, no nos olvidamos de quiénes son los protagonistas, lo tenemos claro, les vamos a ayudar y ahora vamos a hablar a nivel técnico cómo queremos ayudarles. Y, en definitiva, este es el objetivo, y hemos hablado mucho de ello, es que el profesor pase de ser un docente que da una clase 1 a n, y creo que eso ya el propio segmento educativo lo tiene muy claro, para ser un mentor que acompañe en la educación que van a recibir las nuevas generaciones. Y para atraer la atención de esas nuevas generaciones, no ignorar la tecnología que tenemos hoy en día, que tienen a su disposición, que tienen sus padres, aunque no lo tengan ellos en sus manos, y crear experiencias memorables y experiencias que de verdad les sean distintas. Y fijaos que la imagen que ponemos es una persona que está con unas gafas VR. Y eso ya está ocurriendo, por ejemplo, en entornos de FP, donde en lugar de estudiar cómo tengo que hacer una acción muy específica en un entorno industrial o en un entorno de alturas, por ejemplo, ahora lo voy a poder hacer en el aula y con gafas. No significa que el otro no sea importante, significa que voy a tener una experiencia inmersiva. Y ahí la tecnología sí es muy importante. Por tanto, si cogemos todos estos elementos, ¿vale?, me gustaría resumirlos ya en algo más tangible, ¿vale? Como veis, esto es un mensaje para todo el entorno educativo, desde el sentido de que las instituciones van a tener un nuevo papel, habrá un nuevo concepto de espacio, el papel de las familias y el reskilling de profesores, del cual queremos también hablar hoy. Por tanto, ahora sí, ya entendemos hacia dónde queremos llegar, cuál es la situación final para esos profesionales del mañana y para esos docentes que van a ayudarlos, pero cuáles son las piezas que componen ese aula del futuro. Y lo podríamos resumir y enumerar de la siguiente manera. Hemos hablado de varias de ellas. Como no voy a hacer zoom en todas, por ejemplo, lo voy a ir hablando ahora, ¿no? Por ejemplo, aula híbrida. ¿Qué significa aula híbrida? Antes, de manera conceptual, decía que es que haya personas que estén físicamente en el aula, que otras que puedan estar fuera, que el aula pueda convertirse, y hay algo más.
Imaginad un entorno de universidades, donde las aulas tienen muchas más personas y esto que he comentado de un entorno colaborativo no es tan sencillo de realizar. Y ahí sí tiene mucho sentido la parte híbrida, la parte online. Y de hecho ya lo estamos pilotando con algunas universidades en España para que haya un sistema de tecnología apoyado en microfonía, apoyado en cámaras direccionales que siguen al profesor, que siguen su rutina, que se apoyan en presentaciones y en pizarra en el momento, y son clases igualmente fáciles de seguir desde el mundo online que desde el mundo presencial. Transformando el aula, lo siguiente que ocurrirá es el docente, y el docente debe conocer mucho sobre su materia, por supuesto, pero es inevitable que habrá unas skills digitales que tendrá que adquirir, y en eso también podemos ayudar, y ya lo estamos haciendo, en dar una formación adecuada al docente y que ese docente tenga, aparte de sus propias skills, la parte digital. Imaginad herramientas clásicas, Moodle, bueno, vale, Moodle, lo podemos conocer todos, pero todos están preparados para lanzar un examen en un entorno como Google Classroom, en 365, en tecnologías como Cisco, donde lo que están haciendo es aportar entornos de colaboración muy útiles que si son debidamente formados van a poder explotarlo al máximo. Como alumno y familia quiero hablar de soporte, ¿vale? Que es lo que tenemos a continuación, y es cómo vamos a poder ayudarles no solamente en un momento inicial. Esto no va de darles una formación y marcharnos. Esto va de hacer un acompañamiento constante con los docentes, con los alumnos y con las familias. Y es justo lo que vamos a ver a continuación. Hay muchos servicios que nosotros podemos ofrecer en el mundo digital. Estos servicios tienen que ver desde algo más clásico conocido en Telefónica, como puede ser las comunicaciones, la conectividad. Imaginad conectividad no solamente personal, en el aula, los dispositivos, hay muchos sabores de dispositivos, hay unas elecciones que tomar por parte del centro y nosotros podemos ayudaros a que sea la elección adecuada. Distintos grupos de edad, distintos dispositivos. Una tablet puede que no sea para todos los públicos y un dispositivo táctil con teclado puede que no sea para todos los públicos. Esos dispositivos que serán apoyo para la clase, para continuar la clase tanto dentro como fuera del aula, y además que recomendamos que siempre estén custodiados, cargando de una manera controlada, se apoyará en un software. Y ese software, aparte de ser algo colaborativo, suele estar apoyado de distintas maneras. Por ejemplo, en el entorno de las administraciones públicas, pues normalmente ya existen soluciones propias que pueden ser alimentadas con soluciones de mercado como pueden ser las que enumeraba antes y producir un entorno real de colaboración y también de desarrollo de la clase. Si vamos de derecha hacia abajo, vamos a la parte que tal vez me interesa más destacar hoy es, vale, en todo esto Telefónica puede ayudarme, me puede ayudar con dispositivos, con conectividad, con unos modelos atractivos para atraerme este software también. ¿Y cuál es el otro elemento diferencial que podemos entregar? Y esa es la parte importante, que es el refuerzo del rol del docente y el soporte que podemos entregar. ¿Vale? Bueno, hablemos de ello un poco. Vamos a ver si paso aquí. Ahí estamos. Fijaos, por ello hemos sacado un servicio. Antes, un poco de contexto. ¿Por qué hemos lanzado este servicio y lo hemos hecho este año? Por una escucha activa al mercado. Nosotros ya teníamos soluciones que podíamos ofrecer al mercado para que haya lo que nosotros podemos denominar como gestión del puesto de trabajo de las empresas, soluciones de Digital Workplace, pero aquí había un reto distinto y es que el interlocutor que voy a tener detrás va a ser distinto, sus necesidades van a ser distintas y el cómo debo atenderle, el grado de especialización también va a ser distinto. Por tanto, este soporte de remoto experto lo que viene a resolver es algo que nos pedían mucho y es dudas funcionales. Es decir, vale, lo tengo claro, se me rompe el dispositivo, se cae al suelo, lo debo reparar, por supuesto. Tengo problemas con una solución que te he contratado, como puede ser una solución de colaboración tipo 365. ¿Necesito soporte? Claro, te doy el servicio, lo voy a resolver. Pero, ¿qué pasa si no sabes montar un examen en Google Classroom? ¿Qué pasa si fuiste capaz de montarlo,
pero realmente quedan 15 minutos para que lo ejecutes y ahora no funciona, no lo hiciste bien, la conectividad no está siendo adecuada, cuando las dudas llegan en alguien que no tiene por qué tener un conocimiento de TI relevante o suficiente, como es ya no el docente, sino el propio alumno, o imaginad el fin de semana haciendo los deberes a los padres y a los alumnos y cómo nos podemos ayudar, ¿no? Y esa es la escucha activa que hicimos. Por tanto, lanzamos este soporte remoto experto, que es tanto para alumno como para familias, para docentes, que tiene distintos canales, y esos canales, más allá del tradicional y el urgente del teléfono, nosotros creemos que es importante potenciar un canal online, y es un canal que sea basado en un chat, donde haya alguien detrás que sea capaz de darme respuesta inmediata y que mi incidencia sea resuelta en 5 minutos y no en un plazo mayor, e incluso no poder hacer algo que deba hacer ese día, ¿no? Y a lo mejor estamos hablando de una clase normal y no le damos mayor importancia, porque nos podemos imaginar que en algún momento no ha funcionado el proyector cuando hemos tenido que hacer alguna presentación en clase y hemos seguido con ello. Pero si apostamos por un mundo digital, el error no será puntual. El error seguramente sea mucho más masivo y el porcentaje de tiempo perdido en el aula puede ser mayor. Y la tecnología vino para ayudar, no para retrasar nada, ¿no? Si os fijáis, estamos hablando de distintos soportes, ¿no? Estamos hablando de incidencias software, de incidencias sobre dispositivos y dudas funcionales. Estáis viendo muchos sistemas operativos y muchas tecnologías conocidas. Y esa es la idea, que todas las tecnologías conocidas ya en mercado, nosotros ya lo podemos implantar de manera inmediata, pero eso no quita que haya soluciones que no aparecen aquí, como son plataformas de comunidades autónomas, que son propias y donde sabemos que es posible que necesiten esa ayuda. Y ya lo hemos comentado con algunas de ellas, donde está muy bien la formación inicial, pero el acompañamiento tiene que ser constante y al menos durante varios meses, ¿no? Y cuando digo varios meses, ahora vamos a ver cuáles son esos plazos de los que podemos estar hablando. Este soporte, como decía, no tiene por qué ser solo para esto, sino que además damos un paso más y lo habilitamos como canal único. Y ese canal único puede hacer referencia a otras soluciones. No necesitamos que el que está enfrente sepa lo que está ocurriendo, queremos que nos describa su error y nosotros busquemos la solución. Y por eso hablamos de que por detrás habrá otra serie de servicios que también pueden ser nuestros, como son las comunicaciones, como puede ser la wifi del centro, como son otros elementos del aula digital, en los que no hemos entrado mucho, como es la pizarra digital, la tablet que controla la pizarra digital, la cámara que es capaz de proyectar lo que está en manos del profesor para que todo el alumnado lo vea, y todo eso son elementos técnicos que compondrán ese aula. Pero lo importante hoy era destacar que no haya miedo con ello, que hay soporte, que lo hemos construido y que estamos para ayudar, ¿no? Tengo un pequeño vídeo y mientras se proyecta, pues lo comentaré muy brevemente, porque si os fijáis, esto es lo que yo he podido hacer en una grabación para poner una incidencia. Muy fácil, me he logado y tengo varias pantallas sobre las que puedo abrir cualquier tipo de ticket. Habéis visto que hay categorías. Ni siquiera eso es lo importante de que haya categorías. Lo importante es que haya un solo clic ahí abajo que diga, tengo una incidencia. Pero, por supuesto, siempre que lo ponemos de una manera visual, ¿no? Pues habéis visto que hablábamos de soluciones de fabricantes, de conectividad, de dispositivos. Si se me ha caído al suelo, pues ya sé que el dispositivo es lo que se ha roto, ¿no? No es otra cosa. Paso hacia adelante. Fijaos, algo importante es el cómo llevar esto a cabo. Y esto no solamente lo quiero limitar a algo sencillo como levanta el teléfono, ¿no? Y habla con nosotros. Nosotros, todas las soluciones que hemos visto antes vienen acompañadas de una capa que hemos visto abajo, no solo de automatismo, sino de cambio, de gestión del cambio. ¿Ok? Esa gestión del cambio y el cómo pasar de un escenario a otro es algo que no es sencillo, es algo que como digo, sí, está bien dar el soporte, pero hay que planificarlo. Y este cambio no tiene por qué producirse de la noche a la mañana. No hablamos con las entidades educativas para que desde mayo, en septiembre, hagamos una revolución en el aula, sino que lo que está ocurriendo es otra cosa. Lo que está ocurriendo es que estamos pilotando en primer lugar. Estamos comprendiendo, estamos entendiendo cuál es la naturaleza de un centro en específico y estamos
pilotando de manera faseada, ¿vale? Entonces, vais a ver que esto para nosotros, y esto tal vez sea hasta la diapositiva más importante solamente por lo que tengo tachado y lo que tengo resaltado, es que el objetivo de Telefónica no es entregar tecnología, como decíamos, no es te vendo hierro y se ejecuta, sino es emprender de verdad una transformación digital para los empleados del mañana, que seguramente sean los empleados de Telefónica también. Y además tacho objetivo para decir que esto es un compromiso. Y la educación es algo muy importante para una empresa como Telefónica y para el propio país. Y es algo a lo que damos mucha relevancia, ¿vale? Más allá de lo que estoy indicando más abajo, ¿no? Que tenemos que tener en cuenta el entorno, en dónde podemos ayudar, ¿no? El entorno técnico profesional, las infraestructuras, la colaboración. Lo importante es esto, es un compromiso real que tiene la compañía con la educación y lo queremos llevar a cabo. Ya lo estamos haciendo en algunos casos. Hay situaciones en las que este propio año, debido evidentemente al COVID, se han acelerado los procesos que estaban previstos para dentro de unos años. Esta transformación en algunos casos y tal vez empezando por otros entornos, lo relevante era que se esperaban en 5 años, pero todo esto se ha acelerado. Y este caso es real. Hemos hecho un ejercicio de 8 semanas con un entorno educativo que compone más de 40 colegios y hemos llevado a cabo estas fases. Hemos hecho un levantamiento de situación, hemos entendido cómo trabajan, cómo se relacionan con las familias de esos niños y ahora estamos en el punto 3, una fase piloto, donde un aula o 2 aulas, dependiendo del entorno, va a ser lo representativo. Y hablo del entorno porque puede que sea un aula en edades K12, en edades de primaria, en edades secundaria y en último grado, y también lo estamos pilotando con alguna universidad, en el entorno universitario, donde el modelo híbrido es importante. Entonces, esto ya lo estamos pilotando, lo estamos probando. Este es el ejercicio que estamos llevando a cabo ahora para los próximos 6 meses y que en algún caso, como es este ejemplo real, aunque no aparezca ahí, tiene una conclusión entre 24 y 36 meses. Fijaos que hablaba de un entorno de más de 40 centros educativos. Y por último, más allá del compromiso de Telefónica, ¿cuáles son nuestras capacidades, cuáles son nuestros valores y por qué creemos que somos un actor relevante de mercado y podemos ayudar mucho en ello? Y tal vez es el primer titular que aparece ahí, me parece lo más relevante. Telefónica dispone del equipo humano, de las capacidades y de la experiencia para hacer este acompañamiento. Ya lo hicimos en el pasado, ya lo hemos hecho de manera muy relevante en el entorno de COVID, donde la urgencia nos ha apretado mucho, donde hemos tenido que correr para ir con vosotros de la mano a dar clases donde no se podían en un periodo de 15-30 días porque había que continuar con la educación, aunque sea de una manera online, y lo haremos de una manera controlada y planificada en el futuro. Como veis, con alguno de estos valores, y es que nosotros somos capaces de entregar toda la capa de servicios, no solamente tecnología, no solamente software, no solamente formación y soporte, sino tener una visión global de todo lo que podemos ofrecer en el mundo de la educación, como digo, a distintos actores. Y aquí me refiero a las administraciones públicas que van a dar soporte a todos los colegios públicos y también a los entornos privados y concertados. Tenemos la flexibilidad en los servicios. Esto lo hemos hecho para entornos de 200 alumnos y de 75.000 alumnos. Por tanto, esto no es algo nuevo para nosotros, lo venimos haciendo desde hace años y eso nos lleva a hablar de que ese único modelo de gestión que damos y esa gestión del cambio tiene una evolución y esto no queda aquí. Nosotros estamos en constante evolución, siempre incorporando nuevos servicios y productos que nos ayuden a que esa evolución llegue cuanto antes, que sea acompañada y se produzca en los próximos años y cuanto antes. Y por último, pues un valor que se nos atribuye siempre, que es ese modo servicio que somos capaces de dar. Nosotros no estamos hablando de grandes proyectos, sino que lo que hacemos es estandarizar muy bien muchos de esos servicios y llevarlos a cabo. Como digo, y para finalizar, me gustaría poder simplemente recalcar este último mensaje, que es el compromiso que tiene Telefónica con el mundo de la educación,
seguiremos acompañándoles, ya estamos hablando con ellos, lo seguiremos haciendo y los próximos 2 o 3 años van a ser muy importantes para este segmento. Así que muchas gracias a todos los presentes, muchas gracias a todas las personas que están viéndolo en streaming y online y buenos días.